Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de BAO en Física de Canarias del año 2022, convocatoria ordinaria, opción B. Primero 4 problemas. El primero dice, son larguillos, Una carga puntual positiva de 10 elevado a menos 6 coulombs está situada en el punto 0,2. Punto A, 0,2. Aquí lo tenemos. Otra carga puntual negativa de menos 10 elevado a menos 6 coulombs está situada en el punto B, 0, menos 2. Aquí. Las coordenadas están expresadas en metros. Calcule el vector intensidad del campo eléctrico en el punto C. Aquí. 2, 0. Hay alguna facilidad, y es que como el valor absoluto de las cargas es el mismo, y la distancia también es la misma, los módulos de los campos eléctricos serán iguales. Por lo tanto, calculo uno y ya tengo que calcular el otro. Pero además las componentes horizontales se van a anular. Voy a calcular la componente vertical, la multiplico por 2 y la expreso vectorialmente. Módulo del campo eléctrico, KQR². Lo conozco todo, 1125. Calculo la componente vertical multiplicando por el coseno de 45. Fijaros que este ángulo valdría 45 grados. Y lo multiplico por 2. Lo pongo negativo porque va hacia abajo, vector unitario J. Apartado B. Potencial eléctrico en el punto D. Aquí. Bueno, pues lo vemos. Potencial será el potencial debido a la carga situada en A más el potencial debido a la carga situada en el punto B. KQR, KQR, KQQ, R y R. Esta distancia, 1 y 1, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, 2, raíz cuadrada. 3 al cuadrado, 9, más 1, 10, raíz cuadrada. Valor 3517,9. Apartado C. Trabajo realizado por el campo eléctrico. Esto está bien porque muchas veces dicen trabajo realizado. Y no sabemos si se refieren al campo o a una fuerza externa que mueva la carga. En este caso nos lo dejan claro. Trabajo realizado por el campo eléctrico, que como sabéis es igual a menos incremento de energía potencial, para trasladar una carga de un coulombio desde el infinito hasta el punto D. Recordad que en el infinito la energía potencial es cero. El potencial eléctrico sería cero. No hay ninguna interacción de las cargas que crean el campo a una distancia infinita. Por lo tanto, es igual a menos incremento de energía potencial, menos Q delta V, menos Q delta V. Potencial final menos inicial. Esto es cero y obtiene un valor de menos 3517,9 julios. Como veis, un peñacillo el problema. Este más todavía. Luego ya el resto del examen bastante más fácil. En los extremos de un segmento de 6 centímetros, fijamos dos cargas, una de ellas de 4 microcoulombios y la otra de menos 64 microcoulombios. A. Hay el vector de intensidad del campo eléctrico en el punto medio, es decir, aquí. Fijaros que suponemos que aquí hay una carga positiva para ver hacia dónde va el campo eléctrico. Esta positiva y esta positiva se repelen para la derecha. Esta positiva y esta negativa se atraen para la derecha. Calculo campo eléctrico, lo sumo y lo expreso vectorialmente. Campo eléctrico de la carga 1, KQR al cuadrado. Recordad que como el segmento era de 6 metros, en medio sería de 3 metros. 4 por 10 elevado a 3 newton coulombio. Vectorialmente, I. Esos dos, todo igual, nada más que aquí un 64. En vez de un 4 por 10 elevado a menos 6, 64 por 10 elevado a menos 6. Se obtiene lo mismo, vamos, lo mismo, algo parecido, y lo sumamos. 64 y 4, 68 por 10 elevado a menos 3, o lo que es lo mismo, elevado a 3, o lo que es lo mismo, 6,8 por 10 elevado a 4. B, lo leemos de nuevo. Determine a qué distancia la carga Q1 la intensidad del campo es nula. Tiene que estar a la izquierda de la carga Q1. ¿Para qué? Para que S1 se repele hacia la derecha, S2 se atrae hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿De acuerdo? S1 hacia la izquierda, S2 hacia la derecha. Los dos módulos tienen que ser iguales. Distancia, este sería X, este de aquí sería 6 más X. Lo vemos. S1 igual a S2, KQR², podemos quitar K, podemos quitar el 10 elevado a menos 6, y me queda esto de aquí. Se resuelve como una ecuación de segundo grado, pero hay un método más fácil, es hacer la raíz cuadrada. La de 4 es 2, la de x cuadrado es x, la de 64 es 8, y la de 6 más x al cuadrado es 6 más x. Evidentemente sale lo mismo, es más fácil, como yo estoy diciendo, más corto, pero el resultado es el mismo, x igual a 2 metros. Y apartado C, dice, calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto que dista 6 metros de cada una de las cargas. Si tiene que distar 6 metros de esta y 6 metros de esta, pues un triángulo equilátero. Evidentemente lo podemos haber puesto aquí o aquí. Lo he puesto abajo por comodidad en el esquema.
Pero fijaros que aquí se complica un poco. Esta carga, aquí suponemos como siempre que hay una positiva, E sub 1 hacia acá. Positiva, la 3 la negativa, E sub 2 hacia allá. Pero no las puedo sumar directamente, forman un ángulo aquí. Por lo tanto, lo que tendré que hacer es calcular componentes horizontales y sumarlas, y calcular componentes verticales y restarlas, puesto que esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. ¿De acuerdo? Lo vemos. E sub 1, KQ R cuadrado. R, la distancia es 6 metros, 1000. Componente horizontal, multiplico por el seno de 30, 500 newton. Componente vertical, multiplico por el coseno de 30. E sub 2, todo igual, en vez de 4, 64. 16.000, seno de 30, coseno de 30, 13.856. Vectorialmente, campo eléctrico. Recordad lo que decía, componente vertical se suman, componente horizontal se suman, componente vertical se resta. 8.500 más 12.990. Vamos a ver de nuevo el dibujo. Estas componentes verticales, fijaros, una hacia arriba y otra hacia abajo se restan, pero las dos componentes horizontales, las dos hacia la derecha, se suman. Bueno, como veis, un problema que es un peñacito. A partir de ahora se simplifica el examen. En el banco óptico disponemos de una lente convergente, distancia focal 20 centímetros. Dato. Determina la posición de un objeto de 5 centímetros. Dato. Que se coloca a 30 centímetros por delante de la lente. Dato. Posición de la imagen, incógnita. Ecuación de siempre, despejamos S' y obtenemos un valor de 60 centímetros, valor positivo a la derecha. B. Calcule la potencia de la lente, es 1 partido F, pero claro, F' en metros, por lo tanto me da 5 dioptrías. El aumento lateral, que es I' partido I, o lo que es lo mismo, S' partido S. S' es 60, S era menos 30, me da un valor de menos 2, valor negativo, imagen invertida, como la que tengo aquí. ¿Veis lo que es? Parece complicadillo al principio, ¿verdad? Uno se fija aquí, fijaros aquí, ¿no? La imagen, ¿cómo es? Pues mayor, es real o virtual, va a ser real, invertida o no invertida, invertida. Diagrama de rayos. Aquí lo tenemos. Foco 20 centímetros, objeto 30 centímetros, foco 20 centímetros, rayo, el rojo, ¿eh? Y se obtiene esta imagen, que como veis es invertida y mayor. También nos preguntaban qué ocurriría si el objeto lo situamos en el foco. Los dos rayos que salen de la lente, que emergen de la lente, son paralelos y por lo tanto no se forma imagen. Y 4. Otro de óptica, prácticamente igual, nada más que con una lente divergente. A 30 centímetros de una lente, es decir, S menos 30, 1 centímetro de alto, 1 centímetro, distancia focal menos 20, lente divergente, que es lo primero que nos preguntan. ¿Qué tipo de lente es? Divergente, puesto que la distancia focal es negativa. ¿Cuál es su potencia? El inverso, menos 5 dioptrías. B. ¿A qué distancia se formará la imagen? Igual que antes, calculamos S'. Pero recordad que las lentes divergentes, la imagen siempre es menor, derecha y virtual. Y siempre situada a la izquierda. Por eso sale siempre aquí un valor negativo. ¿Cuál será el tamaño de la imagen y su aumento lateral? Aumento I' partido I, o lo que es lo mismo S' partido S, 0,4. I', 0,4 por I, 0,4 centímetros. Diagrama de rayos. Como veis, parecido al de antes, solamente que aquí ahora el rayo venía para acá y ahora se separa del eje óptico hacia el foco imagen. Como veis, simple imagen, menor, derecha y virtual. 4 cuestiones. Muy facilitas en principio todas. En principio, ahora diré que yo me había equivocado al hacer uno y he tenido que rehacer el vídeo. A partir de la expresión del campo magnético creado por un conductor rectilíneo, deduzca la unidad en que se expresa la permeabilidad. Bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es despejar mu sub 0 y las unidades de la permeabilidad serán las de B por las de D partido las de I. Teslas, metro, amperio menos 1. Este es un poco más complicado. Para una onda de ecuación, bla, 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 la elongación I de un punto en X igual a 4 centímetros en el instante T igual a periodo partido 6, es igual a la mitad de la amplitud, es decir, que I va a valer 0,5 A. Calcula la longitud de onda de dicha onda. Sustituimos aquí, en vez de I ponemos 0,5 A, seno, 2pi, 2pi, en vez de T partido 6 y en vez de X 0,04. A y A se van. Toma viento. El 2pi lo meto dentro.
¿de acuerdo? Sería 2pi, bueno, t y t se van, y 2pi entre 6, que es pi tercio. 2pi por 0,04, que es 0,08 pi. Bien, y ahora, un detalle. Si todo esto tiene que valer 0,5, lo que hay dentro del paréntesis tiene que valer 30 grados. En radianes, pi sexto, pues lo igualamos a pi sexto. Pi, pi y pi se van a tomamiento. Despejo lambda, yo tengo un valor de 0,0133 metros. Un poco raro este ejercicio, pero bueno, no demasiado complicado. Pasamos. Aquí es donde me había equivocado. Pasa por no leer con detenimiento el enunciado. Es mejor perder un par de minutos leyendo el enunciado que no suponer cosas que no están diciendo. Fijaros, os lo comento. Determina el valor de la intensidad de campo gravitatorio creado por la Tierra en un punto de su superficie. Chupado, ¿no? Gravedad, G, M, R cuadrado, lo conozco todo, 9,83. Además, sabíamos el valor, o sea que perfecto. ¿A qué distancia del centro de la Tierra el valor de dicha intensidad se reducirá a un cuarto de su valor en la superficie? Se reducirá un cuarto. No se reducirá hasta llegar a un cuarto. Es que yo he puesto aquí que G sería igual a 9,83 entre 4. No. Se reduce un cuarto. Por lo tanto van a quedar 3 cuartos. 9,83 por 3 dividido 4. Sería igual a G, M, R cuadrado de espejo R. Me da un valor de 7,36 por 10 elevado a 6. Fijaros que el radio es 6,37 por 10 elevado a 6. Bueno, pues un poco más elevado. Una altura X la que sea, ¿no? Y último ejercicio, bastante fácil. Un electrón posee una energía cinética de 25 electronvoltios. Como siempre, lo pasamos a Julio, multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón, o la carga del protón. Me da este valor de aquí. Ya podemos calcular la masa, la velocidad de ese electrón. La calculamos siempre el límite de 3 por 10 elevado a 8. En este caso, 2,96 por 10 elevado a 6. Nos preguntan la longitud de Broglie de una partícula de 0,005 gramos que tenga esa velocidad. Pues lambda HMV, 4,48 por 10 elevado a menos 35. Fijaros este valor muy pequeño, y es por lo que los cuerpos macroscópicos no hay que tener en cuenta su naturaleza ondulatoria. Bueno, y nada, y listo papeles. Solamente recordaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Además, con una ventaja, están todos juntos, es decir, que en un solo archivo se pueden ver todos los exámenes. Y además, imaginaros que yo ahora me di cuenta que aquí en vez de poner 6 era 7. Bueno, no voy a grabar un vídeo para eso, ¿no? Sencillamente en los comentarios del vídeo que escribiríamos que el valor correcto sería 2,96 por 10 elevado a 7. Pero en el blog lo corrijo y por lo tanto siempre está actualizado. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.